Shalom, shalom, ¿cómo están, amados? Adonai los Shalom, bendiga. muchas bendiciones, bienvenidos. Shalom, shalom a todos. Qué bueno poder estar una vez más Aquí juntos. estamos. Vamos a estar hablando de una parábola. No Amén. sé si muchos la conocen, pero es una parábola, para mí me gusta, es una parábola hermosa de enseñanza de Yeshua. Y bueno, vamos a ver qué nos habla en esta parábola y para qué nos sirve, ¿no? Para nuestra vida y para los demás. Qué podemos ayudar también y qué podemos enseñar de parte de, Sí, no de Yeshua a los demás. vamos a saludar allí a los hermanos que nos están viendo. Pueden estar allí mandando comentarios para saber desde dónde nos están mirando. Y realmente estamos muy contentos porque esta parábola para mí es muy especial porque es muy actual también, ¿no es así? Así es. Es muy actual. Y bueno, queremos ahí estar saludando. Shalom, shalom, está Patricia. Shalom, shalom, amada. Vamos a estar allí comentando, interactuando como siempre hacemos. Sí, acá tenemos el mate. Vamos a estar tomando unos mates también, compartiendo allí con ustedes la palabra y tomando mate, mate argentino, para poder compartir e interactuar si ustedes tienen también dudas después. Y bueno, vamos a pasar un lindo rato compartiendo en familia este tema de las parábolas de Yeshua. Él cuando hablaba de parábolas no hablaba dentro de ninguna estructura, ¿sí?, eclesiástica, no estaba dentro de ninguna sinagoga, sino que él lo hablaba allí en medio del pasto, en medio del campo, donde sea que iba caminando. Él empezaba con sus enseñanzas espontáneas, inspiradas por el Espíritu. Así que Cosas cotidianas cosas cotidianas, ¿sí? que ellos conocían, que ellos ya sabían cómo era ese tipo, ¿no?, de cultura y Claro, cómo ellos lo sabían entender. Por eso claro. les hablaba en esas parábolas, en esas alegorías, para poder llegar al pueblo, ¿sí? Amén. Vamos a orar, Saludamos a... ¿sí? Sí, quería ¿Quién está? saludar a A ver, Moni Moni, también. Shalom, Patri. shalom Moni. Bendiciones. Hay más ahí, pero no sabemos quiénes. Pero bueno, escriban Pueden, así, sabemos quiénes son, nos saludamos. Digan de dónde son también. sí, y ayúdennos a compartir este hermoso tiempo que vamos a estar enseñando sobre la parábola del fariseo y publicano, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo y la palabra a nuestro Abba, que nos ministre y que Él haga como Él quiera, ¿no?, como Él desea. Damos gracias a Adonai, gracias por este tiempo, gracias por poder estar en comunión con cada uno de los hermanos. Te pedimos, Padre, que estés bendiciendo a cada uno de los hermanos, a sus familias, y te doy gracias por todo lo que tú nos das cada día. Bendecimos sus vidas, la vida de sus familias, y a cada uno, Padre, en especial bendícelo. Te pedimos que tú estés obrando en cada uno de los hermanos. Danos de esa enseñanza, de ese pan que tú nos sabes dar a través de la palabra, de todo lo que nosotros podamos aprender y poder atesorar lo que es tu palabra, Adonai, y ponerla en práctica y poder ayudar a los que necesitan. Damos gracias, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén. Toda Rabá, nuestro Elohim. Amén, Bueno, amén. vamos a estar leyendo Lucas 18 del 9 al 14. Amén. Vamos a ver esta parábola. Acá la tengo en Reina Valera. Dice, en la parábola del fariseo y el publicano. Antes, Pastor, voy a saludar allí a las hermanas que se están uniendo, a Isabel Cortés, shalom, shalom, amada, a Claudia, shalom, dice shalom familia, una Shalom. alegría de estar nuevamente conectados, amén, amén, igualmente estamos muy contentos de poder estar otra vez juntos. Vamos ahora sí Amén. a Muchas compartir. bendiciones. Bueno, vamos a estar leyendo la parábola. La tengo aquí también en la versión textual, ¿sí? Vamos a estar viendo la versión también textual que nos dice parábola de los perushim, del perushim y el publicano. Bueno, vamos a leer. Dice, y les dijo a los hombres que confiaban en su ser como justos.
Vamos a ver por qué, ¿no? Está diciendo Dice que este hombre confiaba en su ser como justo y despreciaba a los otros, a los demás. Y aquí empieza la parábola. Dice, 2 hombres subían al Jejal, que saben que es Jejal. Vamos a explicar, así los hermanos también conocen. Está hablando que está subiendo al monte, ¿sí? Al templo de Jerusalén a orar. Era un fariseo y otro era un publicano. Y el fariseo, dice, puesto en pie, oraba. Dice, consigo mismo, de esta manera: Dios, Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que yo gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Adonai, Yeshua, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que sea enaltecido será humillado, y el que es humillado será enaltecido. Acá vamos a ver. Tremendo, ¿eh? Sí, vamos a ver. 2 tipos de personalidades. 2 tipos de personalidades. Pero ¿por qué está Yeshua hablando de este perushín, ¿no? De este fariseo. Y vamos a ver por qué hablaba al fariseo y al publicano. Es interesante el versículo 9, para aquellos que se están uniendo. Estamos en Lucas 18:9, que dice que la parábola, el tema, ¿sí?, es hacia aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Hay algo muy importante en esto, ¿sí? Porque en hebreo, ¿sí?, perushim significa separado, ¿sí?, o segregados. También puede significar especializados y distinguidos. Entonces, lo que estaba diciéndole a estos perushim, que ellos eran separados, eran escogidos, sí, eran ellos consagrados, pero había algo en ellos, que es lo que él le estaba diciendo siempre, porque los perushim siempre estaban como que ellos se sabían todo lo que era la Torá, ¿sí? Entonces, en este momento lo que vemos que los perushim, ese nombre se refiere a su actitud de estar apartados al resto de la comunidad judía. En ese momento, sabemos, el pueblo de Israel estaba separado ya. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel, ¿sí?, diferentes tribus. Y en este momento estaba hablando, sí, a los judíos, que eran apartados, consagrados. En este caso, sabemos cómo eran sacerdotes, sí, estaban los perushim, que eran los fariseos, y había otro tipo que habíamos hablado en otro momento, también, que eran saduceos, y había muchos más que eran separados, eran diferentes tipos de consagraciones, ¿sí? En otras versiones dicen que son sectas, ¿sí?, porque están separados y hacen su propia reglas, ¿no? Entonces dice que en cuanto a su observación a la ley y sus interpretaciones, a menudo consideradas
más rigurosas que las de otros grupos religiosos. Ellos eran muy meticulosos, hacían las cosas muy, pensar así, muy finito para decir, ¿no? Muy, hilando fino, a rajatabla. Que ellos buscaban y miraban y observaban las escrituras y hacían ver que ellos se consagraban de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué viene? La palabra perushim viene de la raíz del hebreo perushu, que significa separar o distinguir. Los fariseos se distinguían por su estricta adherencia a la ley judía y a sus propias tradiciones. Entonces ellos lo que hacían eran sus propias leyes y sus tradiciones eran también orales, lo que los diferenciaba también del resto de la comunidad, que no siempre se ajustaba con la misma rigurosidad a estas normas. Acá estamos viendo por qué. Claro, ellos se apartaban como que eran una élite y decían, bueno, nosotros somos los destacados de la sociedad, somos los destacados, los escogidos, somos aquellos que estamos guardando la Torá, pero el tema aquí que no solo estaban guardando la Torá de una manera errada, sino que además tenían añadidos sus propias leyes. Por eso dice que esta persona confiaba en su mismo persona, ¿no? En su mismo yo. Él estaba sabiendo que él sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Por eso él estaba persuadido que él era esa persona distinguida delante de Elohim. ¿Por qué? Porque podemos ver que ellos también están viendo sus obras, ¿sí? Sus obras. ¿Por qué está diciendo sus obras? Porque él está diciendo, yo oro, hago todas las cosas, ayuno. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. Y a su vez daban sus diezmos, sus ofrendas, como correspondía. Entonces está diciendo que él, delante de Elohim, era una persona honesta, justa, ¿no? Entonces está hablando que este fariseo se presentaba con orgullo, ¿sí? Con una autosuficiencia, superioridad, ¿sí? Destacado. ¿Por qué? Por sus logros, por todo lo que ellos hacían y sus buenas obras. Ahora, en cambio, se está hablando del publicano. ¿El publicano quién era? El publicano sabemos que era, aquí lo podemos encontrar en hebreo, esa palabra publicano, que es recogedores de impuestos, ¿sí? Se le decía Mashet Atab. Ellos eran los que recogían los impuestos que venían, ellos recogían los impuestos y se los llevaban a los romanos. Por eso, pero en este caso ellos eran judíos, no eran gentiles, sino que eran personas del pueblo, ¿sí? Y esas personas publicanas, se referían a esas personas que eran distinguidos en ellos por ese así tipo de formas de que ellos eran recaudadores de impuestos y que ellos tenían dinero, no como los demás que no tenían dinero. Entonces se está hablando de personas también distinguidas de otro tipo de formas, porque ellos podían sustentarse, tenían sus propios lujos y sus propias beneficios, por decirlo así. Entonces estas personas sí tenían ese tipo de formas beneficiosas, ¿no? Y en el contexto que se está hablando de recaudadores de impuestos de Roma, que siempre se refiere cuando se habla de los publicanos en la Biblia, se refería a esos recaudadores, ¿sí? De trabajadores para Roma, eran considerados traidores por el pueblo de los judíos y para todos. Para ellos eran personas deshonestas. Y sí, porque se habían vendido a Roma, justamente. Y le sacaban a sus propios hermanos
el dinero para pagar impuestos al emperador. Entonces eran considerados traicioneros, ¿sí? Ladrones también. Claro que sí. Y entonces se está hablando de esta persona que eran recaudadores de impuestos y el otro era un fariseo. Entonces acá hay algo importante para resaltar en esto. ¿Por qué Yeshua lo decía? Porque esta persona, este recaudador de impuestos, estaba orando hacia el mismo lugar que estaba este fariseo, y él estaba orando de otra forma, porque vemos que el fariseo estaba orando diciendo todo, dando gracias supuestamente. Él decía, doy gracias, Padre, porque no soy como estos que hacen esto y son de este tipo de formas. Y decía sobre este publicano. Pero el publicano dice que esa persona estaba sensible, ¿sí? Esa persona no se sentía digna de presentarse delante de Elohim. Tenía temor delante de Elohim. Y su oración era breve y humilde, porque él estaba reconociendo su condición de pecador. Y entonces esta persona se estaba humillando. Por eso él lo que está hablando, Yeshua le estaba diciendo, ¿y cuál era el propósito de esta parábola? Era la enseñanza. El propósito de esta parábola era mostrar cada una de las dos personas quién era la persona humilde, sencilla, esa persona que delante de Elohim se mostró justa, se mostró verdaderamente con el corazón íntegro delante de él. ¿Por qué? Porque él dice que se golpeaba su pecho, no quería mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba sería mirar, no al cielo, y mirar a Elohim y hablarle. Entonces él se sentía indigno de estar mirando hacia arriba. Pero el fariseo sí, miraba hacia arriba, orgulloso de todo lo que él hacía. Y siempre Yeshua le decía, ellos representaban ser limpios, ser puros, pero ellos demostraban, pero no lo hacían. Por eso vimos tantas parábolas ya. ¿Hace cuántos meses ya que estamos con las parábolas, no? Bastante. Ya hace creo que 3 meses estamos con las parábolas. Sí. Y estas parábolas enseñan mucho, porque también hemos visto las parábolas que hablan de los sacerdotes, ¿sí? De los mismos perushim, que ellos no hacían lo que tenían que hacer. Entonces vamos a ir a otro, vamos a saltar de Lucas, vamos a saltar a Mateo. Mateo 9:9. Y Mateo 9:9, ¿saben qué habla? Habla, dice, del llamamiento de Mateo. Matíyahu. Sí, él era publicano. Era un recaudador de impuestos. Y vamos a leer qué es lo que habla Mateo 9. Dice, pasando Yeshua por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos. ¿Qué eran los tributos? Tributos públicos, que eran los lugares donde se recaudaba el impuesto, ¿no? Que estaban todos, iban y ahí pagaban sus aranceles. Y le dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estaban él sentado en la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron estos perushim, fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comes
dice, vuestro maestro con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Yeshua dijo otra parábola. Y vamos a leerla. ¿Y qué dijo Yeshua? Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprender lo que significa. Está hablando los fariseos. Ellos estudiaban. Ellos eran personas que conocían la palabra, y es más, ellos hicieron palabras, hicieron a través de los sabios fariseos, hicieron sus propios libros, sacando de contexto también mismo la Torá. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos se creían mucho más importantes y sabios más que lo que estaba escrito en la Torá. Entonces ellos pusieron sus propios mandamientos, sus propias leyes. Y en esas leyes sabemos que están muchísimos libros que se siguen leyendo de los hermanos judíos. Y dice, aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Importante, ¿no? Lo que Yeshua le estaba hablando a ellos. Le estaba diciendo que no solamente él vino a buscar, sino que vino a buscar los que estaban mal, a los que eran pecadores, a los que eran personas ingratas, personas que no querían los demás, que eran personas sucias, perros, personas que desagradaban, sí, supuestamente a los demás y tanto la palabra, porque la palabra misma lo dice, ¿no? Aborrece a este tipo de personas, que eran malvadas, que no eran buenas. Pero ¿qué pasa? Yeshua vino a qué? Que los pecadores, enfermos. Sí, los enfermos, vino a rescatarlos. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. ¿Saben qué es el arrepentimiento? Es volver, como decimos, volver a hacer teshuvá, reconocer sus faltas, reconocer lo que ellos estaban haciendo mal. Y entonces, a ellos reconocerlo, Yeshua vino para liberarlos, para sanarlos. Y hay otra cosa que dice también en Mateo 9:14. Entonces vinieron, dice, los discípulos de Juan, de Yohanan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Hay algo que le está demostrando Yeshua, ¿sí? Tanto a los discípulos de Yohanan como a los Perushim, le está hablando y le está diciendo algo importante, porque acá ellos están juzgando, están diciendo por qué sus discípulos ayunan, no ayunan, y ellos, siendo discípulos de Yohanan, hacen lo que dice la palabra, ayunar y hacer lo que verdaderamente, ¿qué palabra? Sí, porque no lo dice la Torá tanto, sino que sus libros sí lo dicen, de ayunar. Y cuántas veces ayunar y hacer todas las cosas que deberían hacer como un sacrificio, ¿sí? Como una forma de pureza, de limpieza, de purificación. Y ahora, dice Yeshua, les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas? Perdón. Bueno, dice Yeshua, dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto que esté, dice el novio, y en otras versiones dice su esposo, está con ellos. Pero vendrá un día cuando el esposo
o el novio o el marido, como dicen otras versiones, les será quitado. Y entonces ayunarán. Nadie, dice, pone remiendo en paño nuevo. Perdón, sí, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odre viejo. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echando el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntos. Aquí vamos a ver diferencias, ¿sí? Como vimos las diferencias así de los Perushim, también vamos a ver las diferencias de los discípulos de Yohanan, de Juan. Y aquí lo vamos a ver porque ellos eran esenios. Y muchos decimos qué significa esenios, ¿no? Esenios. Ellos eran personas que estaban fuera del contexto de los demás, sino que ellos eran personas que estaban austeras, ¿sí? Que estaban retiradas, que estaban fuera de lo que hacían los demás. Claro, pensamos, los fariseos hacían lo mismo. Eran retirados, eran personas que estaban también en sus propios apartados, ¿no? Entonces, los esenios también eran apartados. Eran personas que estaban enfocadas solo en lo del espíritu, ¿sí? Del ruaj. Estas personas dice que renunciaron a los placeres del mundo y se dedicaron solamente al espíritu y a Adonai. Se aislaron por completo de todo lo que el mundo les ofrecía. Por eso vemos que Yohanan, él estaba en un lugar aparte, apartado, y se dice que comía diferente a los demás, se purificaba. Ahora hay algo muy importante que muchas veces yo lo veo en las películas. Lo muestran a Yohanan todo sucio, desordenado, mal vestido, ¿no? ¿Y qué vemos aquí? Acá dice todo lo contrario, que es una persona, sí, esenios. Los esenios eran purificados, eran personas que estaban apartadas, que esas personas que eran dedicadas solamente a Adonai. Entonces, si seguimos viendo y leyendo el contexto de los esenios, ellos estudiaban las escrituras, tanto la Torá como las leyes también judías, ¿sí? No estaban exentos de las leyes judías de esa época, sino que ellos también las leían. Y ellos también eran personas que habían hecho escrituras que después se han encontrado también en los rollos del Mar Muerto. Ellos eran los que guardaban, los que tenían esas escrituras. Y se dice que ellos eran purificados. Y si entonces era purificado y estaba, como dicen, sí, todo el día haciendo bautismos, Juan, muy sucio no muy estaba. Muy sucio no creo que estaba, ¿no? Mal vestido. Sino que se abrigaría. Sí, él dice que tenía piel de camello para abrigarse y comía langosta. Eran especiales, pero tampoco eran, como se muestra, desordenados, sucios. Sí. ¿Sí? Eran austeros, sí, o sea, no tenían los lujos que como para vivir como vivían en la ciudad, pero tampoco eran así. Sí, pero tampoco se existía en esa época como tenemos ahora
muchas claro, todo cosas. el confort que había, ¿no? Confort, que hay. sino que se vivía diferente. Vamos a saludar allí a los hermanos que están allí escribiéndonos. Kaylin, Shalom, Shalom, dice amados hermanos, Shalom, Shalom, Kaylin. Está Iris desde Puerto Rico, Shalom, Shalom, amada. También Dayana desde Puerto Rico también, un abrazo Dayana. Está Osiris, allí desde Colombia. Está Meli. Shalom, shalom, mi hermana shalom querida. A todos. Adonai los bendiga. Qué bueno poder compartir. Y esto es tan importante lo que estamos hablando de esta parábola del fariseo y el publicano, porque nos muestra esta diferencia, gran diferencia, ¿sí? de la forma de orar, vamos a pensar, de orar, ¿no? ¿por qué hablaba con alegorías? ¿Por qué les hablaba así? Porque ellos entendían de esa forma. Y los que más eran, como vemos, personas que se dedicaban a la palabra, ellos tenían más conocimiento, pero también tenían que recibir la palabra y exhortarlos de lo que ellos estaban haciendo fuera del contexto de la palabra. ¿Por qué se los digo? Porque los discípulos de Yohanan sabemos que ellos eran reservados, eran personas que estaban dedicadas, y que los fariseos también se dice que eran iguales. Pero hay algo importante en esto. Ustedes fíjense lo que cuando Yeshua les dice que el odre se tiene que ser compatible, ¿sí? Tiene que ser compatible el odre con el vino, y lo mismo que está hablando de la tela, que si se rompe porque está nueva y el otro está viejo, y se sube también al revés, ¿no? Si ponemos en una ropa nueva algo viejo, se rompe. Entonces está hablando algo que no es compatible. Entonces le estaba hablando que ellos tenían que ser compatibles, que tenían que ser personas, hermanos, que tenían que ser ordenados en el contexto mismo de Dios, de Elohim. Porque si no, ellos no eran, en ese contexto, no eran iguales, compatibles, no iban a tener esa forma de hermandad. ¿Por qué? Porque iban a ser juzgados. Tanto unos discípulos con los otros discípulos iban a hacer un choque, porque unos hacían una cosa, otros hacían otra. Por eso él le dice, ¿por qué le está diciendo? Ellos ayunan y los discípulos míos no ayunan. Entonces, aquí se está viendo que Yeshua le está diciendo lo que tienen que hacer. Si en ese momento, ¿se recuerdan cuando hablamos la parábola de Marta, que estaba perturbada haciendo cosas, y Miriam, María, estaba en el mejor lugar porque dice que estaba cerca y escuchando atentamente lo que él estaba hablando? Aquí se está hablando de una también incompatibilidad, ¿no? Que él está haciendo algo y que cada una estaba dedicada a diferentes cosas. No estaban, por eso le dice Marta, Marta, ¿tú qué estás haciendo? En vez de estar con el maestro, tú estás haciendo otras cosas. La que toma mejor parte es Miriam, María, que está a mis pies. Entonces, de esta misma forma, le está hablando a estos discípulos. Le está diciendo, ¿por qué ellos van a estar ayunando si están en el mejor tiempo que estoy yo presente? Porque cuando yo no esté, ya va a haber luto, va a haber que ayunar, va a haber tiempo de que ellos tengan otro tiempo de buscar a Adonai. Entonces, de esa forma le está diciendo ¿para qué? Ellos van a estar ayunando haciendo, porque si ustedes se ponen a pensar, el ayuno de los fariseos, y se está hablando del ayuno de este tipo de formas, por eso se lo está diciendo a ellos también, como se habla también en Lucas, ellos lo hacían para demostrar ese ayuno que ellos estaban haciendo, y ellos no estaban en ese momento haciendo el ayuno, no estaban bien vestidos y lindos como estaban, sino que ellos estaban mostrando que estaban ayunando. Recuerdan también cuando el otro fariseo estaba en la esquina,
que también esa parábola, no sé si la dimos, si no después la vamos a dar, estaba en la esquina orando y gritando, ¿sí? Alardeando de lo que él estaba haciendo, porque estaba ayunando. Entonces, de esa forma estás demostrando, pero él no quiere que le demuestres de esa forma. ¿Sí? La forma que él quiere que le demuestres que es desde el corazón, de la humildad, de la sencillez. Si vas a estar orando, vas a estar ayunando, no hace falta que demuestres que estás haciéndolo. Si estás diezmando, estás ofrendando, no hace falta que lo muestres que lo estás haciendo. Porque dice, no hace falta que mi mano derecha sepa lo que está haciendo su mano izquierda. ¿Por qué? Porque es algo que verdaderamente el que conoce todas las cosas ya está presente. Porque ¿qué hace Yeshua? Mismo Elohim, mismo Dios, Él sabe todo lo que nosotros hacemos durante el día, si hacen cosas buenas o cosas malas. No hace falta que nosotros le digamos, perdón, ya lo sabe. Sabemos que cuando en Génesis está hablando de Adán, que Adán pecó y se escondió, mismo Dios ya sabía que él había pecado. Por eso le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, hombre? Se sabe que ya sabe lo que sucedió. Lo que él quiere es que nosotros expresemos y que digamos qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Si nosotros somos soberbios, somos altivos, miramos las obras que hacemos, entonces eso es lo que Adonai está demostrando. Un minutito, por Sí, favor. hay una cosa que, mientras el pastor... una de las cosas que a mí me llama la atención es el hecho de la oración, entre comillas, que hace el fariseo. Porque él va delante de Adonai de una manera totalmente soberbia, arrogante. Él va como a exponer y decir, mira que yo ayuno 2 veces, mira que yo hago todo rigurosamente como tiene que ser, y empieza a denigrar y a menospreciar, a juzgar también de lejos lo que ven sus ojos al publicano, y empieza a decir, yo no soy como ese publicano. Yo hago todo, yo no soy como ese publicano. Yo no soy como los ladrones, como los estafadores, como los adúlteros. Yo no soy así. Y ese tipo de oración no es una oración en sí, sino que es una declaración de sí mismo. En ningún momento él recurrió a lo que es realmente orar, que es postrarnos y fijar nuestra mirada en él, no en nosotros. Aquí el fariseo lo que hacía era, como ahora en la actualidad se diría, un narcisista. Se miraba a sí mismo y se evaluaba y se autojustificaba a sí mismo. Y entonces cuando dice yo ayuno, es tremendo porque hay algo que Adonai está en la escritura, y seguramente el fariseo la conocía, que dice en Miqueas 6, les quiero compartir lo que dice Miqueas 6, versículos 6 al 8. Dice así: ¿con qué me presentaré delante del Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agrada Adonai de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi ser? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que él pide de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Es decir, que
el acercarnos con estas tres cualidades, el andar en justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, es lo que nos está pidiendo Adonai. No está pidiendo el jactarnos y el ensoberbecernos y el mucho menos señalar con el dedo al hermano y juzgarlo. Porque dice que el publicano lo que estaba haciendo era una teshuvá, o sea, un arrepentimiento tan profundo. Con temor y no con, claro, con temor de Adonai. De una forma... No tenía, perdón, pastor. Hacerse ver, ¿no? Claro, no tenía ni o sea, no le daba ni la valentía o tenía tanta pena, tanta quebrantamiento en su ser por el pecado, tanta convicción de pecado, que ni siquiera le salían las palabras. La oración fue cortita, ni siquiera levantaba la mirada, porque estaba totalmente quebrantado, humillado por la convicción del Espíritu que había venido sobre él y porque había visto su condición humana, su condición de pecado. Entonces no tenía palabras, simplemente lo que clamaba era: ten misericordia de mí. Lo que quería Yeshua, siempre que hablaba en las parábolas, les hablaba a los fariseos, le estaba hablando de la misericordia. Sí, por eso vemos cuando también hablaba, que hemos dado la parábola del buen samaritano, también hemos visto de más parábolas que él habla de misericordia. Por eso dice Mateo 9, verso 13, dice: id pues y aprended de qué significa. Porque dice: misericordia quiero, no sacrificio, no obras, sino misericordia. Porque la única obra que Adonai quiere y le gusta son las obras del Ruach, que dice que todo lo que nosotros atesoremos y lo pongamos en nuestros corazones es los frutos del Ruach. ¿Cuáles son? Leemos Gálatas, ¿no? 5, 22 y lo vamos a leer y sabemos muy bien cuáles son los frutos, no obras de hombre, no con obras de nosotros, sino las obras del Ruach. ¿Cuántas veces uno tiene por delante una persona que te hace mal? ¿Y qué le dijo a Pedro cuando le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Entonces, nosotros tenemos que saber que el perdón, si es mismo, nosotros sabemos que el perdón es algo que nosotros mismos a veces no merecemos, y por favor y gracia y misericordia Adonai nos dio el perdón, porque cuando se hacían los pecados y todas las cosas quedaban cubiertos, no, esos pecados no se borraban, estaban cubiertos. Ahora nosotros podemos ser limpios, ser perdonados, y esos pecados dice que se borran. Entonces nosotros lo que tenemos que saber, no ser personas ingenuas, pero sí ser personas sabias, inteligentes. El perdón es para todos. El tema es que si otra persona falla y tú perdonaste, no es que tú tienes el problema, sino la otra persona que sigue haciendo el mal. Entonces esa persona pide perdón pero sigue haciéndolo. Esa persona grata no es delante de Elohim, porque no está cumpliendo lo que él está proponiendo y está diciendo. Porque cada vez que vos pedís un perdón y estás haciendo algo, estás haciendo un juramento delante de Adonai. Y ese juramento queda asentado. Que uno está haciendo algo y que lo está haciendo de corazón. Ahora, si no es de corazón y lo estás haciendo por mentira o por agradar, eso es falsedad, es mentira. Entonces Adonai conoce el corazón
de la persona que verdaderamente es con el corazón contrito y humillado, y una persona que no lo hace por figurar o por hacerlo Sí. para su propia forma de, Sí, una cosa que de justamente agrado, ¿no? el fariseo Yeshua les hablaba de una manera fuerte y les decía hipócritas, hipócritas. Y esa palabra hipócritas, sí, viene del griego, que tiene que ver con aquellos artistas que se ponían máscaras y que iban hacia el teatro, hacia los anfiteatros, ¿sí? Los ateneos, que había allí en medio de Jerusalén también, porque como Jerusalén ya estaba helenizado, entonces había también teatros griegos en medio del pueblo. Y entonces iban caminando hacia el teatro con las máscaras puestas. Entonces le decían, ahí va un hipócrita, ¿sí? Porque era el artista. Entonces Yeshua le estaba diciendo en la cara a ellos, su mismo rostro, le decía, ustedes son unos artistas. Ustedes por fuera son impecables, pero en realidad son sepulcros blanqueados, porque por dentro están llenos de pudrición. Y cuántas cosas tenemos por allí en las escrituras de cómo Yeshua les hablaba a los fariseos. ¿Y por qué? Porque justamente una de las cosas que el orgullo espiritual produce es esa autojustificación por obras, y es el hecho de no necesito en realidad un salvador, porque me estoy salvando a mí mismo por mis obras, porque yo ayuno, porque yo hago. Entonces, ¿para qué la obra de la cruz? Si yo ya estoy haciendo y me estoy ganando todos los días un puntito para el reino. Entonces, ese es el engaño. Y el enfoque está en el ser humano. Y por eso se llama la secta de los fariseos, porque eran un grupo sectario, una élite, que era muy difícil entrar a ser fariseo. Y de hecho, por eso ellos se sentían superiores a los demás y no tenían algo que es netamente del espíritu de Yeshua, del Ruach de Adonai, que es justamente el fruto, que les quiero leer, Galatas 5, 22, dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ellos no tenían. Y las personas que actualmente, porque actualmente también hay fariseísmo, las personas que actualmente se apoyan en sus propios méritos y se apoyan sobre lugares más altos, se ponen como en pedestales, no tienen el fruto del Ruach. Al no tener el fruto del Espíritu, no son personas llenas del Espíritu, porque aquellos que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, una cosa es la letra y otra cosa es andar en el espíritu de la letra. Porque Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero ¿cuándo cobra vida la palabra en mi vida? Cuando yo muero. Si yo no muero a mí misma, entonces la letra que yo lea va a ser muerta. En cambio, la palabra va a ser viva cuando mi voluntad y mi humanidad esté muerta y pueda decir, con Cristo, con Yeshua, estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Elohim. Y algo importante en esto, que lo que está diciendo mi amada esposa, la letra nos da conocimiento. El Ruach nos da conocimiento, el Espíritu. Cuando podemos leer que estamos aprendiendo en Proverbios, así como aprendemos diferente tipo de libros en la Biblia, como hemos aprendido también las cartas de Pablo, lo que nos está hablando, que la letra, ¿por qué la letra? Porque vos la letra podés saber mucho, tener mucha inteligencia, poder ser sabio en la letra, pero sos pobre en el espíritu. Por eso dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica.
porque lo que hace el Ruaj es mostrar lo que está hablando de los frutos. Y lo que hace la palabra es mostrar el conocimiento de lo que nosotros sabemos. Ahora no está mal aprender la palabra y tener el fruto. ¿Se entiende? Por eso le está diciendo, cuando le dijo también al sacerdote, le dijo que tenía que volver a nacer. A Nicodemo le dijo, tenés que volver a nacer. Le estaba hablando que tenía conocimiento de la letra, pero le faltaba morir y volver a nacer en el espíritu. Para que ellos tengan conocimiento de las dos cosas. Por eso le dijo, tu corazón es bueno, pero tenés que volver a morir y volver a nacer. Es interesante. Porque es importante que si la persona, el conocimiento, te envanece y te crees el mejor, como muchas veces lo he escuchado, tú no sabes porque yo conozco la palabra. ¿Querés que te enseñe de la palabra? Eso, ¿sabes qué es? Es una abominación delante de Adonai, porque te estás haciendo soberbio por la escritura. Entonces, si vos sabés la escritura y el otro no sabe, no te agrandes, porque eso te lleva a condenación, porque vos tenés que rebajarte y decirle, ¿querés aprender de la palabra? Te puedo enseñar de la palabra si no tenés conocimiento, pero no escribir, y en el Facebook y hay muchos lados, escribir a los que no conocen y humillarlos, porque tenés conocimiento. ¿Sabes qué tenés que hacer? Agarrar, conectarte con la persona y enseñarle. Eso es lo que es el amor. Decirle, estás confundido. ¿Querés que te diga en qué estás confundido? Y decírselo. ¿Por qué? Porque muchas veces mismo las personas, los que estamos mirando, estamos viendo las reacciones. Y muchas veces te pregunta la persona, ¿por qué no somos verdaderamente Had? Si cada uno predica una cosa, predica otra, están hablando de esto, están hablando de lo otro, pero no muestran el amor. ¿Por qué no somos uno? ¿Por qué no somos verdaderamente uno, Ejad? Y somos verdaderamente sinceros delante de Elohim, de Dios, ¿sí? No porque él nombra el nombre que no corresponde, no porque éste no sabe las palabras en hebreo, no porque éste no conoce el nombre Sión. ¿Qué me importa? ¿Vos te pensás que Yeshua te va a decir, vos conocés el nombre Sión? ¿Sí conocés en hebreo que dice esto? ¿O ve tus actos? ¿Entendés? Tenés que reformatear tu mente. Porque si nosotros vamos al conocimiento y nos olvidamos de los hermanos que están necesitados y hacemos la vista gorda, como se dice, y tenemos bien la panza llena y el otro se está muriendo de hambre, eso estamos haciendo maldad. Estamos haciendo mal. Entonces, muchas veces vemos cosas y la gente dice, ¿por qué actúan de esta forma? ¿Por qué estafan los hermanos? ¿Por qué estafan a las viudas, a la gente que necesita? ¿Por qué estafan en vez de darle? ¿Cuándo le hacen el cric? ¿Cuándo se le rompe tanto saber y demostrar? Si le robaste a una anciana, devolvéselo. No seas cara dura. Entonces, si vos hiciste mal, la restitución. Restituí como dice la palabra, tanto que la enseñás. Y el que sabe, sabe. Y el que tiene oído, oiga, como dice la palabra. ¿Saben? Que la verdadera amor, dice la palabra, lleva todo a algo de paz. Entonces, el temor a Elohim es sobre todas las cosas. El temor a Dios es sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de lo que hacemos y nosotros nos ponemos y hacemos todo alarde de lo que sabemos, pero disminuimos al pobre, al que es pobre en el espíritu, no lo ayudamos, estamos siendo miserables. Porque dice la palabra, está diciendo que Él ve el corazón de la otra persona. Y no la persona que está haciendo el alarde de ver que se está haciendo, ver que es mejor. Hay algo muy lindo que habla de esta parábola.
de la de Mateo que es importante decirle. Cuando Yeshua le está hablando, que le está diciendo de las bodas, ¿sí? Que le está diciendo Tómate un mate que mientras. ni están de boda y no están de luto. Después termina diciendo del odre, del vino. Su primer milagro fue en las bodas de Canaán de Galilea. ¿Y con qué fue? Con el vino. Él lo que hizo fue hacer un vino mejor que el que habían dado. El vino era superior. El mejor vino al Era el final. mejor vino al final, dice, que era grato para el que hacía la boda. Ahora, ustedes fíjense que la mayoría de las parábolas que habla del arrepentimiento, habla de la misericordia y habla de las bodas del Cordero. En esas bodas del Cordero es la que está nombrando, que ya el luto va a venir porque va a haber esas bodas que van a esperar y va a haber otro tipo de forma de esperar. Va a haber problemas, va a haber otro tipo de formas y las bodas, dice que son las bodas principales, ¿no? La boda que Yeshua dice va a ser y redimir a todos y va a ser ese nuevo comienzo. Sí, qué tremendo, porque justamente el mejor vino lo deja para el final y justamente el final representa el milenio, ¿sí? Esas bodas que vamos a tener. Y qué tremendo, porque con respecto a esto del fariseo y el publicano, ¿sí? Yo me imagino el hecho del fariseo estar supuestamente orando, porque eso no es orar, alardeando de lo que él hacía delante de Adonai, y ver que este publicano entra y está postrado, está quebrantado, y este fariseo lo que hace es mirarlo y juzgarlo. En su pensamiento decir, ¿cómo se atreve a venir aquí a orar este traicionero, este que está para Roma? Y lo estigmatizó, le puso un rótulo, le puso un cartelito, sin pensar en misericordia, en decir, qué bueno que se arrepintió, qué bueno que está aquí postrado, qué bueno, qué lindo, me alegro porque tengo un hermano, me alegro porque tengo ahora a alguien que se suma al reino, que se suma al perdón, así como yo fui perdonado, qué bueno que este publicano está teniendo ese arrepentimiento. Pero no, hermanos, una de las cosas como característica que tienen las personas narcisistas, legalistas, fariseas, es el hecho de no alegrarse cuando un pecador se arrepiente, porque siempre hay juicio en su corazón. No hay esa alegría del amor de Yeshua que hay en el cielo delante de los ángeles de Elohim cuando nos arrepentimos, porque hay celos, hay contención, hay sabiduría que no es de lo alto. Entonces hay celo, contención y toda obra perversa. Y no hay sana mansedumbre, no hay sabiduría, porque no hay humildad. Y la humildad es lo que nos representa como hijos de Dios. Amén. Dice la palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y el hecho de esa humildad, fíjense en el primer siglo, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, dice que ellos estaban en el primer amor, en ese fuego del Espíritu Santo que habían recibido ahí en Shavuot, en Pentecostés, y ellos realmente habían muerto a su vida, a sus anhelos, aún hasta las cosas materiales. Ellos ponían a los pies de los apóstoles,
para tener todo en común. Dice que nadie pasaba necesidad, porque los que eran más ricos, los que tenían más dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles. Si tenían tierras, casas, los vendían y el dinero lo ponían a los pies al servicio de la congregación, de los discípulos. No había más que nadie. Eran todos modestos, eran todos humildes de corazón que se demostraban en los actos. Entonces, lo que aquí Yeshua hoy nos quiere enseñar a través de esta parábola es que termina diciendo esta parábola, el que primero se fue justificado y perdonado no fue el fariseo, el que a rajatabla supuestamente es el más santo porque tiene la Torá bajo el brazo o la Biblia bajo el brazo, no, sino aquel que estaba lleno de pecado, que estaba tremendamente sucio y fue limpio. ¿Por qué? Porque se humilló. Porque lo que pide Adonai, como leíamos en Miqueas, es humillarnos, es amar la misericordia. ¿Qué es misericordia? Es inclinarse ante aquellos que no te pueden devolver, ante aquellos que no pueden entender, y practicar la justicia. Practicar, ¿qué es la justicia? La justicia es la instrucción, es la Torá, ¿sí? Esa es la justicia de Elohim. Entonces, practicar la palabra, lo que Él nos dejó, eso es lo que Él nos está pidiendo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces, para terminando, vamos a ver la enseñanza, ¿sí? Y el propósito de la parábola y todo lo que Yeshua quería hablar y mostrar, ¿no? Entonces, habíamos visto el fariseo, se enfoca a la ley y la justicia. El fariseo se enfoca en la interpretación, aplicación, en lo que es las leyes judías y enfatiza la importancia de la obediencia a esa pureza, a esos rituales que ellos hacen para tener ellos ese favor delante de Elohim, ¿no? Delante de Dios. Su enfoque estaba en la letra de la ley, en la justicia, basada en sus propias obras. Ahora seguimos hablando de la actitud de ese fariseo. Fariseo tiene esa tendencia a hacer exclusividad, ¿sí? De ser esa persona que juzgan a los demás basándose de una propia interpretación de la ley, de la pureza. Eran conocidos por sus críticas y con esas formas de condenación de aquellos que no cumplían con sus estatutos y normas. Y con las expectativas de ellos, cuando no se cumple con las expectativas, entonces no entras dentro de su círculo de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con lo que ellos hacían, ¿no? ¿Cuál era las prioridades de ellos? Y los fariseos, esas prioridades que hacían, las obediencias a los rituales, a las purezas extremas, eran extremadas. A menudo ellos expresaban de la justicia de esa compasión. Entonces, ahora vamos a ver Yeshua. ¿Sí? Yeshua dice que por otro lado enfatizaba la importancia de la fe, de la emuná, que es la fe, la fidelidad, ¿sí? De lo que no se ve, de lo que no podemos palpar, que viene de parte de Elohim, porque la fe nuestra no es la misma que la fe que te puede poner mismo la esperanza en Elohim, ¿no? Lo que nosotros podemos esperar de Elohim. Entonces esa emuná es el amor, la misericordia, eso se enfoca. Yeshua, ¿sí? Se enfoca en eso. Se enfoca a estas cosas, a lo que viene, al corazón, la intención detrás de las acciones, más que en la forma sería de observar las partes, ¿no?
de las partes de rituales espirituales, sino se enfoca en lo verdadero, en lo que está en nuestro corazón. Por eso dice que en las tablas de nuestro corazón nosotros escribimos. Por eso dice, siempre dice la palabra, que nosotros nos enfoquemos, que todo lo que nosotros tenemos en el corazón es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hacer. Porque si nosotros tenemos escrito, como dice, la palabra en el corazón, lo que nosotros vamos a hacer es basado en la palabra. Vamos a pensar, vamos a reaccionar con la palabra, no con las cosas que no son de la palabra, sino con las de la palabra. Entonces Yeshua sigue hablando, sí, de las actitudes. Dice, por otro lado, se relaciona con personas de todos los ámbitos de la vida, incluyendo a los marginados, a los pecadores, a esas personas que su actitud le era la falta de amor, ¿no? Compasión y aceptación. Y se enfocaba en la restauración interior de la persona. Importante aclararlo. Cuando nosotros hablamos de la restauración, tiene que haber una forma de ese cambio, ¿sí? Cuando nosotros decimos restauración, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que se muestre, que tiene que haber un cambio. Por eso cuando dices una teshuvá, un cambio de forma, se está hablando de que nuestras actitudes tienen que ser diferentes, en todas las actitudes. Si nosotros hacíamos tal cosa mal, la tenemos que revertir, la tenemos que hacer como dice la palabra. Porque muchas veces hemos pasado cosas que nosotros pensamos, ¿no? Hermanos que querían cambiar, pero cuando nosotros les decimos lo que tienen que hacer, te dicen, no, eso no es para mí. Yo quiero recibir el perdón, pero yo quiero seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? En sus formas. ¿Eso dice la palabra? ¿O la palabra dice que nosotros tenemos que ser restaurados a lo que dice la palabra? Porque si lo hacemos a nuestra forma, no es a la forma de Elohim, y estamos siendo fariseos. De otra forma, estamos siendo fariseos y estamos siendo hipócritas. Entonces está hablando de que nosotros tenemos que actuar con una restauración y una transformación de parte del Ruach, del Espíritu. Entonces esas personas van a ser verdaderamente cambiadas. Sea lo que sea, de lo que tengan, van a ser cambiadas y se van a revertir. Bueno, entonces acá tenemos esa enseñanza, ¿no? La enseñanza que habla, ¿no?, de esa importancia, de que si nos basamos solamente en lo que hablamos, leyes y preceptos y todas las cosas, pero no si no tenemos amor, como dice las cartas de Pablo también, nada somos. Nada somos. Bueno, vamos a ver aquí a las hermanas que estuvieron escribiendo y les animamos a que ahora, mientras tomamos unos mates, vamos a interactuar, nos escriban, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan sobre este tema tan importante? Y si alguna vez se toparon con algún fariseo por ahí, tuvieron alguna experiencia y la quieren contar aquí en los comentarios. Yo nunca. ¿No? No. Eso es mentira, pastor, no se miente. No. Dice Moni, el Ruach da testimonio de quienes verdaderamente somos. Patricia dice, no debemos hacer acepción de personas. Alaba no le agrada. Amén. Claudia dice, estaba contrito ante el Eterno. Sí, es así. Kaylin asiente, dice amén, amén. Moni dice, lo importante es cómo Adonai nos ve. Así es. Malenita, shalom Malena, bendiciones. Shalom a todos. Dice amén. Y es así, hermanos. El tema de lo que es el fariseísmo y lo que es el espíritu, ¿sí?, de fariseísmo, que no es el espíritu de Yeshua. Y lamentablemente, como en la época de Yeshua, chocan contra el espíritu de Yeshua, ¿sí? Entonces, Yeshua estaba en contra de otras leyes. Exacto. No de lo que especifica la palabra, porque si dice que Yeshua cumplió todo lo que dice la palabra, está hablando de la palabra,
¿sí? Claro. No de las palabras añadidas, sino está hablando de la palabra de Adonai. Exacto, estaba hablando de las leyes, ¿sí? Como dice Meli, dice, el fariseo es una persona vacía, exacto, es una persona vacía. Ahí está Lulú también, no puedo ver el comentario de Lulú, ay, qué pena. Pero es así, tal cual. Vamos a ver desde tu celular si podés ver los comentarios de los hermanos, porque nos gustaría interactuar, ¿sí? Y viejito, tu gracias, celular, ya te lo dije. Gracias por aquellos que están comentando. Y qué tremendo el hecho de que en cuántas congregaciones hay liderazgo sectario fariseo. ¿Cuántas ovejas lastimadas por la manipulación, por el control, por la dominación? Y lamentablemente cuántas ovejas que están lastimadas porque el liderazgo no piensa, no le importa en realidad lo que siente la oveja. Lulú dice shalom. No está saludando, Lulú. Ah, bueno. Shalom, Lulú, shalom, bendiciones. Dice también, Dayana, ha sido hermoso el tiempo de hoy. Todavía no terminamos, un poquito más, un poquito más, Dayana. Y ahí dice también, Patricia, hay mucho en el Facebook, aparecen siempre. Sí, lamentablemente, yo creo que en todos los órdenes de la vida hay este tipo de personas. Fuimos todos. Sí, realmente. La verdad vamos a que poner a pensar, a veces, fariseos. A ver, eso es profundo, pastor. Hemos sido fariseos, ¿no? Entonces no vamos a juzgar a los fariseos, sino que los fariseos se arrepientan. Exacto. ¿Sí? Porque fariseos hemos sido nosotros. A ver, ¿por qué con vos nuestros decís que pensamientos, nuestras acciones, y muchas veces no nos guiamos por lo que espíritu decía Adonai. Es verdad, muchas veces no vamos a decir no fuimos fariseos. A veces podemos decir nosotros somos verdaderamente adoradores y que fuimos adoradores toda la vida, y nos estamos mintiendo nosotros mismos, ¿no? Sí, es tremendo el hecho de, yo creo que todos aquellos que cuando empezamos en el camino del Señor íbamos siempre, o sea, a las reglas, ¿no? Y como no sabíamos cuáles eran las reglas, justamente seguíamos la religión. Entonces, ¿sabes que yo tenía una regla larga? ¿Vos tenías una regla? Sí, se me rompió. No, pero no hablo de esa regla. Hablo de las reglas que pone la religión. Y uno se transforma en legalista porque dice, bueno, tengo que hacer A, B, C, D, porque si no me excomulgan, me expulsan. Entonces sigo, y somos todos, en vez de ovejas, borregos. ¿Sabes lo que es borrego? No, ¿el borrego no es el asno? No. Bueno, hermanos, a ver, pónganme qué es borrego por ahí. Nada. A ver qué es para ustedes el borrego. No es un asno. Bueno, somos todos repetimos como loro lo que nos enseñan y copiamos a los que supuestamente están allí en la plataforma o en el púlpito y decimos, bueno, ese sí tiene comunión con Dios, entonces sabe lo que hace. Pero la cuestión de que muchas veces, lamentablemente, en los púlpitos hay personas fariseas, hay personas legalistas que no tienen el espíritu. Puede haber un montón de maestros que no han nacido de nuevo, y es así, porque eso es algo tan personal, que no, por más que hayas estudiado en un instituto bíblico o hayas estudiado un montón de hebreo, eso no te hace nacer de nuevo, no te circuncida el corazón, sino que el espíritu es el que te circuncida el corazón porque a él le place. Y entonces el hecho es que vamos repitiendo, ¿sí? Vamos repitiendo y el tema aquí es que como vamos repitiendo como loro, no aprendemos a hacer como Yeshua, no nos enseñan a hacer como Yeshua. Es como que uno va escalando y tiene que llegar a la cúspide. ¿La cúspide qué es? Ayuno 2 veces, como decía el fariseo, ¿no? Mira que ayuno 2 veces, mira que doy el diezmo, mira que estoy pactando, me tenés que dar hasta el 100 por 1. Ayudé al prójimo y así, ¿no? Entonces es como que vamos sumando fichitas, vamos sumando puntos y a la vez nos vamos alejando de los hermanos.
Y hasta nos han dicho, nosotros íbamos a una iglesia que nos decían, no te juntes con aquel, vos juntate con los ungidos, con aquel que está pobrecito, que no sabe ni para dónde correr, con ese no te juntes, sino juntate con los ungidos. Y el tema aquí es que aquel o aquella persona que estaba atrás de todo era el que más necesitaba un abrazo, era el que más necesitaba tu palabra. Si vos estabas lleno del Espíritu y habías orado 1 hora todos los días y tenías palabra de Dios, era el que más necesitaba, ¿sí? Entonces, el punto es ese, de volver a lo que es ser como Yeshua. Bueno, entonces, importante esto. Tenemos que tener presente lo que Yeshua nos está diciendo, ¿no? Tener el corazón, sí, ¿cómo tiene que ser? Íntegro delante de Él, sin ese tipo de formas que no hacemos, ¿sí? Que decimos hacer pero no las hacemos. Porque hay veces que sí las hacemos pero alardeamos que las hacemos. Y eso no sirve para nada, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es sinceridad. Y la sinceridad es lo que vos vas a demostrar. Porque muchas veces podemos ser sinceros, ¿sí? Pero a nuestra forma, no a la forma que tenemos que hacer. Y después se presenta algo y esa sinceridad se revierte, cambia y hacemos lo que nosotros queremos y decimos porque el Espíritu me dijo tal cosa, ¿sí? Y diste vuelta a todo lo que decía la palabra y lo hiciste a tu forma. Muchas veces hace ese juego la gente, las personas, y eso es una costumbre que está muy común, de que uno hace las cosas, dice soy sincero, hago las cosas, pero después se revierte y hacen otra. Y nosotros nos quedamos diciendo, epa, ¿qué pasó? No era que se hace esto, pero tiene sus propias leyes, sus propios cambios. Entonces uno se queda sorprendido porque no sabemos cómo, ¿sí?, llevar ese tipo de formas. Entonces, ¿qué es la sinceridad? La sinceridad tiene que ser la sinceridad delante de Elohim y de los hermanos. No porque uno pasó esto, pasó la otra, ya se terminó y ya empezamos a hablar mal de uno, empezamos a hablar mal del otro y empezamos a poner esto, ponemos lo otro. Y eso es algo que cambia su forma de pensar, su forma de actuar. Y vos decís, ¿qué pasó con esta persona que cambió? Y la otra persona se quedó sin conocer cuál fue la actitud. Te bloquean, te sacan de todos lados y vos te quedás como diciendo, ¿qué pasó? Acá si nosotros hicimos algo, bueno, decilo en la cara a la persona y ya queda tranquilo. Ahora, si esa actitud no era compatible porque vos lo pensaste, pero el otro lo hizo sin querer, eso lo hemos hablado, ¿sí? Esas cosas que hace una persona sin querer, sin darse cuenta, eso lo que requiere es una charla, no una forma de correrse y empezar a hacer diferentes actitudes. Y la sinceridad delante de Elohim es la forma que uno tiene, la forma de ser, la forma con los hermanos, con todos, y lo que nosotros tenemos que tener es esa actitud de ser buenos delante de Elohim y de los hermanos. Si hay errores o cosas de daño que se perciben, ¿no?, a uno, que parece que esté todo bien y parece que después un cambio, eso es cosa de hablarlo, pero no de actuar con ese tipo de forma que a veces son malas. Entonces, eso es lo que yo muchas veces veo, ¿sí? Que hay formas y formas de decir las cosas. Y yo lo que más pienso que delante del Padre, nosotros tenemos que ser sinceros. Claro. Porque si nosotros estamos actuando de una forma y actuamos con otra, no hay sinceridad delante del Padre, ni tampoco de los hermanos. Entonces ese es el tema que hay que ver, ¿entendés? Si uno hizo un error, se habla.
Entonces, de esa forma se arregla. Ahora sí, hay muchos errores. Hay errores que se cometen por otro tipo de actitudes, que las personas hablan algo y el otro contesta a lo que le dijeron, y después es la persona que dijo algo dice, no, yo no quise decir eso, y la otra persona queda mal porque supuestamente dijiste esto, no, pero ahora es otro. Entonces, todas esas cosas a veces es muy común en lo que es la vida cotidiana, ¿sí? Y lo que es la vida cotidiana, que es lo que hablaba Yeshua, que es lo que quiero decir, ¿no? En todo esto, es que los discípulos hacían lo mismo, ¿entienden? Porque este le decía y el otro lo que acá, que de allá, diferentes cosas. Y la vida cotidiana es lo que se ve, como se dice, la realidad. El día a día. La realidad de la persona. Cómo vas a actuar, con qué forma vas a hacer y vas a hablar. Esa es la actitud. Entonces, de esa forma es como Yeshua hablaba que tenemos que ser sinceros delante de un hermano, del otro. Por eso no nos hace falta a veces hacer cosas si verdaderamente estamos bien. Ahora, como dice, el que tiene mal, que se siente mal, el enfermo o el que está mal, ayudar y estar con esas personas. Si no estamos con esas personas es porque esas personas a veces no la piden. ¿Y por qué no piden a veces? Los que tienen necesidad. Porque tienen miedo de ser lo rechazados, que viene después, ser el juzgados. rechazo. Entonces, eso también tenemos que verlo, porque el rechazo viene porque a veces no se quieren abrir o no quieren decir porque no quiero llevar problemas o esto o lo otro. Y si estamos hablando verdaderamente de ser hermanos, los hermanos tenemos que ayudarnos unos a los otros en cualquier necesidad, sea lo que sea. Por eso es lo que falta, ¿no? Esa forma de humildad, de poder ayudarnos en la necesidad, no en las formas, como dice acá el fariseo y el publicano, ¿no? Que cada uno miraba sus errores, miraba el error del otro, pero no se apiadaba que si esta persona verdaderamente estaba arrepentida. Entonces, hicimos ahí un... pero sí, se entendió, ¿no? Se Más entendió. o menos, bueno, vamos a ver. Hermanos, ¿entendieron? A ver, ¿entendieron? Vamos a ver ahí los comentarios. Aquí ahí está José Luis. Shalom, shalom, buenas tardes. Dice bendiciones. José Luis, sí, ahí estoy mirando, muchas bendiciones. De allí de Los Urgentes, Córdoba. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quién más está? A ver, salúdennos a ver si podemos ver, porque van bajando los comentarios y no llegamos a ver. Y qué interesante este tema, porque lamentablemente no se habla, no se saca a luz, y es algo que, como decía el pastor, es tan cotidiano. Es algo que yo creo que todos hemos vivido, una experiencia con un fariseo, con alguien que te menosprecia, con alguien que te hace quedar como que estás en falta delante de Dios y de los hombres, y en realidad es algo que es esa soberbia, esa altivez de espíritu, ese orgullo que al fin y al cabo es pecado. Y entonces creo que es algo tan sutil, es algo tan que el padre tiene que mostrar a la persona que tiene esa actitud que está en falta realmente, que no es por ahí la vía, sino que nosotros la obra que tenemos que levantar no es la nuestra, sino la de Yeshua en la cruz. Esa es la única obra que tiene que ser elevada, que tiene que ser levantada. Por eso reconocer de que nosotros somos enfermos y que tenemos necesidad de médico, y que nosotros somos odres viejos que necesitamos ser renovados, y que nosotros somos ese paño de remiendo viejo que necesitamos tener lo nuevo en nuestra vida. Y eso es lo que Yeshua quería decir, que no se trataba del hecho de por ejemplo, lo que
hablábamos ahí de los fariseos o de los esenios también que nombrábamos los discípulos de Juan, como el hecho del talit o el hecho de todo lo que tiene que ver con la parte judaica, que en cierta forma es religión. O sea, la religión judía tiene su cultura, su costumbre, sus tradiciones, sus leyes orales, sus leyes rabínicas, tienen sus libros, como cualquier otra religión. La religión, por ejemplo, católica, tiene el catecismo, ¿sí? La religión, bueno, la que sea, ¿sí? Los mormones, los que sean, tienen sus propios libros. Bueno, el judaísmo tiene también, aparte de la Biblia, libros escritos por hombres. Y entonces, allí está el punto. El punto está que nosotros no tenemos que convertirnos en fariseos siguiendo leyes humanas, porque Yeshua lo que vino es a quitar todas esas leyes humanas que rodeaban la instrucción de nuestro Padre. Porque dice, la ley es perfecta. Si la ley es perfecta, que convierte el alma, es perfecta, no hay que añadirle ni quitarle. Hay que hacerla. Lo que dice, hay que hacerlo. Entonces, tenemos los 10 mandamientos, tenemos lo que está escrito en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, no hay que añadirle. No hay que añadir Talmud, no hay que añadir Zohar, no hay que añadir Midrash, ni nada. No hay que añadir... Que te van a censurar. Me van a censurar. Pero no el Facebook. me van a bloquear de los grupos. Me van a marcar como spam. Y ahí fuimos. Una vez, hermano, me hiciste acordar. Una vez me pasó que había como 20 hermanos ahí mirando, y de repente miro y me quedé con una. Y dijo, ¿qué pasó acá? O sea, se cortó la luz, se cortó internet. No, resulta que dentro de los grupos de Raíces Hebreas dije algo que por ahí molestó, y me dijeron que yo era spam. Entonces se cerró y quedé con una hermana sola. Y entonces le dije a la hermana, me parece que tú y yo estamos solamente, así que vamos a cortar y vamos a volver a reanudar otro video para que también se sumen otros hermanos que se quedaron a mitad de la enseñanza. Y bueno, fue muy gracioso eso. Pero bueno. Ya me parece que vamos a ir terminando. Sí, ya sí. Los hermanos están riéndose ahí. Y bueno, hermoso compartir con ustedes y bueno, enseñar un poco de lo que podemos ver y que Adonai nos da a nosotros para compartir. Y bueno, que sea de provecho y de bendición para cada uno. Amén. Que nos abra los ojos a todos de cómo realmente funciona el reino. Y es así. Aunque a veces a muchos no nos gusta, como dicen, ¿no? Hay gente que dice, a mí no me gusta, pero bueno, a veces hay que hacerlo porque dice esto la palabra, no a veces, sino siempre, ¿no? Porque muchos dicen, no es para mí, es para otro, pero tomarlo y examinarnos y aprender, ¿no? A ver qué es lo que Adonai quiere para nosotros y cómo estamos actuando con los demás. Eso es lo que tenemos que a veces examinarnos en nosotros. Y creo que muchos no hemos hecho eso y querer aprender, ¿no? Para no lastimar más a los demás, sino que verdaderamente ser íntegros delante del Padre y que no seamos ese no de tropiezo para otros hermanos. Bueno, vamos a orar para cerrar. Así es. Lástima que no tengo a ninguno de los hermanos para orar. Y bueno, pero... no estamos en Zoom. No estamos en Zoom, ¿no? Bueno, vamos a orar. Damos gracias, Padre. Gracias por poder estar en este tiempo, en esta reunión y poder compartir, Adonai. Gracias por cada uno de los hermanos, sus familias. Bendícelos, Padre, y te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Sabemos que tú nos hablas a nuestro corazón, a nuestro ser, y queremos ser útiles y queremos ser agradables delante de ti, Padre. Damos gracias, te bendecimos a cada uno de los hermanos en el nombre de Yeshua. Gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles en este tiempo de aprendiendo las parábolas de Yeshua.
les animamos a que puedan compartir este mensaje para que muchos también puedan abrir los ojos y conocer realmente la obra de Yeshua y lo que Él quiere cómo quiere que funcionemos en su reino y como nosotros entre hermanos. Amén. Amén. Que el Eterno les bendiga. Nos estamos viendo. Shalom. Si quieren compartir con nosotros el Shabbat, nos hablan sí. también. Poder estar en la reunión. Bueno, muchas bendiciones. Adonai los bendiga, los guarde y Él sea el centro siempre en nuestras vidas. Amén. Damos gracias. Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones.